Noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí se escucha. Gracias. Bien, tengan buenas noches cada uno de ustedes. Espero se encuentren muy bien. Para el día de hoy, es decir, la clase, pues el licenciado tuvo unos asuntos por atender, por lo cual no podrá estar impartiendo la clase el día de hoy. Y para ello me pidió que la impartiese la clase el día de hoy, ¿verdad? Bueno, entonces hoy pues les refrescaré un poco acerca del contenido que han visto durante la carrera, en especial cursos como doctrinas, ya que como se habrán dado cuenta por el título, pues es el tema son las corrientes más influyentes del pensamiento económico. Solo si me escuchan, disculpen. Sí, sí se escucha. Ok, muchas gracias. Bien, para ello pues tendremos un pequeño, así y de manera muy general, un pequeño recorrido por las principales corrientes económicas que han dado forma al pensamiento económico moderno. Como bien sabemos, la economía como una ciencia social refleja la manera en que las personas llegan a interpretar, comprender y de la misma manera buscar soluciones a los problemas, en este caso aplicados a la economía, se encuentran relacionados con la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. Ahora bien, el conjunto de todas estas ideas económicas se han ido moldeando y evolucionando con el tiempo, de acuerdo con los contextos históricos, políticos y sociales que se han dado en cada época. Por lo tanto, podemos llegar a decir que hay diferentes pensamientos económicos, pero para esta ocasión, pues en la clase abordaremos una de las cuatro corrientes que han llegado a tener más influencia. En este caso, pues tenemos la escuela clásica, el pensamiento marxista, la teoría keynesiana y el monetarismo. En esto, pues cada una de estas corrientes ofrece una perspectiva distinta sobre cómo puede llegar a funcionar la economía, así también cuáles son sus problemas fundamentales y cómo se podrían llegar a resolverlo. Para iniciar, pues tenemos la escuela clásica. Su pequeño origen o un contexto histórico es que la escuela clásica surge a finales del siglo XVIII y esta misma se consolida en el siglo XIX, perdón, en pleno auge de la revolución industrial, la cual estaba cambiando radicalmente la forma de producir. Recordemos que se caracterizaba por hacer énfasis en el libre mercado y en la mínima intervención del Estado. Es por ello que en este contexto los economistas clásicos buscaron una manera de entender cómo es que se generaba la riqueza, así también cómo se distribuía y cómo era que funcionaba realmente el mercado. Entonces su enfoque era más al estilo racional y también se encontraba fuertemente influenciado por el liberalismo económico. En ese entonces, pues se creía que el mercado, si se dejaba actuar libremente, podía autorregularse y conducir, en este caso, al bienestar general. Los principales representantes, así que tenemos a Adam Smith, que es considerado como el fundador de la economía clásica. Publicó en 1776 su obra La riqueza de las naciones, donde nos presentaba o nos mostraba esa famosa mano invisible. Adam Smith en esta nos proponía que si cada persona buscaba su beneficio propio, el mercado tiende a alcanzar el bienestar general, como si fuera guiado por, como él decía, una mano invisible. También llega a proponer la división del trabajo como el motor de la productividad y sostiene que el valor de los bienes se encuentra determinado por el trabajo necesario para producirlos
Entonces, para Smith, el Estado debía limitarse a funciones básicas como lo era la defensa, la justicia y la infraestructura. Luego tenemos a David Ricardo. Como lo recordarán, lo hemos visto no solamente en el curso de doctrina, sino también en economía internacional, pues profundiza en la teoría del valor trabajo y desarrolla la ventaja comparativa, que se convierte en la base del comercio internacional. También introduce la famosa ley de rendimientos marginales decrecientes, especialmente, o bueno, específicamente aplicada en aquel entonces hacia la agricultura, y analiza cómo es que se llega a distribuir la riqueza entre los trabajadores capitalistas y los terratenientes. Las ideas principales de la escuela clásica tenemos a la ley de Say, la cual decía que la oferta crea su propia demanda, es decir, que todos los productos generados en una economía serán siempre comprados. Como también ya les mencionaba, la ventaja comparativa. En este caso, pues David Ricardo argumentaba que cada país debe especializarse en aquello que logran producir con menor coste relativo y a su vez promoviendo el comercio internacional. En este caso, la escuela clásica suele ser bastante criticada por así decirlo, su excesivo optimismo sobre la autorregulación de los mercados y también por subestimar las crisis económicas. Sin embargo, pues recordemos que sentó las bases para el desarrollo de la economía como una disciplina científica. Como segunda escuela tenemos la escuela de pensamiento marxista. La corriente marxista pues surge en el siglo XIX, en la plena consolidación del capitalismo industrial. Recordemos que las condiciones laborales en aquel entonces eran algo precarias y la desigualdad social se profundizaba cada vez más y así también los conflictos entre las clases se hacían cada vez más evidentes. En este contexto, Karl Marx y Federico Engels desarrollan una crítica al sistema capitalista, no solo desde una perspectiva económica, sino también filosófica, también histórica y política. Entonces su enfoque se basa en el materialismo histórico. Esta ustedes la recordarán de sus primeros cursos de allá del área común. Si no mal recuerdo, era fundamentos o elementos de lógica, si no estoy mal, eran unos de esos cursos en los cuales empezábamos a verlo. También en socioeconomía. Entonces, su crítica sostiene que las estructuras económicas determinan las relaciones sociales y políticas de la sociedad. Aquí, pues, los principales representantes tenemos a Karl Marx, ¿verdad? Quien es el principal referente de esta corriente con sus obras de El Capital y el Manifiesto Comunista, donde llegaban a plantear que el capitalismo se basa en la explotación de la clase obrera, ¿verdad? Y también tenemos otro de sus principales representantes, que es Federico Engels, que fue un colaborador muy cercano a Marx. Juntos llegaron a escribir el Manifiesto Comunista, donde llamaban a una forma de organización del proletariado para transformar el sistema. En este caso, las ideas principales, pues tenemos la lucha de clases, la plusvalía, el materialismo histórico y la teoría del valor trabajo. En este caso, el materialismo histórico, ¿verdad? La historia humana se encuentra marcada por la lucha de clases y los cambios en las formas de producción. Para la plusvalía tenemos que el valor de los bienes y servicios provienen del trabajo humano. Por si no se recuerdan, la plusvalía es el excedente de bueno, lo mencionaba que la plusvalía era el excedente que la clase capitalista obtiene del trabajo de la clase obrera. La apropiación de los medios de producción. Esto es importante, ya que Marx planteaba que la propiedad privada de los medios de producción generan desigualdad y explotación, por lo que propone su socialización de los medios de producción.
Entonces, el pensamiento marxista es criticado por su visión algo determinista, ¿verdad? Y así también su dificultad para llegar a adaptarse a los cambios históricos. No obstante, pues ha influenciado profundamente en los movimientos sociales, como lo vemos hoy en día, así también ha llegado a tener influencia en la política económica de numerosos países. Además, pues ha motivado a la revisión de la crítica del capitalismo. Ahora, la teoría keynesiana. La teoría keynesiana pues surge como una respuesta a la Gran Depresión de 1929, cuando las políticas o normas tradicionales no lograban explicar ni resolver el desempleo masivo y la caída de producción que se tenía. El principal representante pues es John Maynard Keynes, ¿verdad? Hasta de ahí deriva el nombre de la teoría. Sus ideas principales pues tenemos a la demanda agregada. Esto lo hemos visto desde que empezamos macroeconomía 1. En este caso, el nivel de empleo y la producción dependen fundamentalmente de la demanda total de la economía, es decir, el gasto de las personas, de las empresas y del Estado. En este caso, para él, la intervención del Estado, el Estado debe tener una intervención activa mediante políticas fiscales y monetarias para lograr estimular la demanda y evitar el desempleo. Claro, recordemos que el licenciado nos comentaba que hay distintas políticas para poder llegar a tener intervención, pero que las principales, pues podemos mencionar las que son la fiscal y la monetaria. También otra idea central de la teoría keynesiana pues, es el multiplicador, es decir, un aumento del gasto público puede generar un incremento en mayor en la producción total. Gracias a ese efecto multiplicador, un ejemplo bastante simple es cuando un estado organiza la construcción de un puente, ellos remuneran a sus trabajadores por la construcción. En este caso, los trabajadores van y compran a, a puestos locales y estos puestos locales con ese dinero pues vuelven a comprar para vender y asimismo para sustentar a su familia. Entonces esto se encadena y se hace mención del efecto multiplicador. También otra cosa es la inestabilidad de los mercados. En este caso, la teoría keynesiana, o más que todo Keynes, rechaza la idea de que los mercados se autorregulan de manera eficiente en todo momento, es decir, que va a necesitar intervención del Estado. La teoría keynesiana pues ha sido cuestionada por su tendencia al déficit fiscal y por el posible efecto inflacionario del gasto público desmedido, porque si bien puede ser bueno, también puede ser malo. Recordemos que hay estados en los cuales han abusado de estas teorías y han llegado a crear presiones inflacionarias desmedidas. Pero pues sin embargo fue la base de políticas económicas en muchos países durante el siglo XX y que a día de hoy sigue siendo relevante en la actualidad, especialmente en los tiempos de crisis. Ahora tenemos la Escuela Económica Monetarista. Aunque esta corriente es de las que menos hemos visto a lo largo de la carrera, si no mal recuerdo, en este caso la corriente monetarista surge en la segunda mitad del siglo XX como reacción a las limitaciones del modelo keynesiano. Durante los años 70, muchas economías, perdón, enfrentaron un fenómeno nuevo, que era la estagflación, es decir, una inflación alta junto con el estancamiento económico y grandes niveles de desempleo. Aquí el principal representante que tenemos para esta escuela es Milton Friedman, prácticamente es el principal referente del monetarismo. En su obra que se titula Una historia monetaria de los Estados Unidos, él argumentaba que los ciclos económicos están determinados
por errores de política monetaria, no por fallas del mercado. Esto no recuerdo si se los ha mencionado el licenciado, pero seguramente se los va a hacer mención más adelante, que él siempre menciona, la inflación es un efecto puramente monetario, proviene de esta corriente, ¿verdad? Una de bueno, las ideas principales de esta escuela económica es la teoría cuantitativa del dinero. La cantidad del dinero en circulación es el factor clave que llega a determinar la inflación y el crecimiento económico, es lo que antes mencionaba. El control de la inflación, en este caso, el principal objetivo de la política económica debe ser mantener la estabilidad de precios a través del control de la oferta monetaria. En este caso, otra idea es la limitada eficacia de la política fiscal. Friedman sostenía que en este caso la política monetaria es más eficaz que la fiscal para estabilizar la economía. Es por ello que para ellos la intervención del Estado debe ser lo menor posible, ya que los mercados por sí solos son eficientes si no se distorsionan con políticas públicas que sean excesivas. En este caso, pues el monetarismo es criticado por subestimar el impacto de otros factores como la demanda agregada y el empleo. No obstante, pues llega a tener una gran influencia significativa en las políticas económicas de los finales del siglo XX, promoviendo la autonomía de los bancos centrales y el combate a la inflación, porque como hemos visto, se han presentado en distintos países donde el Estado puede llegar a intervenir en su banco central, lo cual llega a causar presiones inflacionarias. Un claro ejemplo fue Argentina. Ahora bien, por el otro lado, países donde el Banco Central tenga más autonomía, es decir, aparte del Estado, el claro ejemplo es Guatemala, ¿verdad? Que tiene esa autonomía del Estado y del Banco de Guatemala. Ahora bien, la comparación entre las distintas corrientes. La escuela clásica y el monetarismo llegan a coincidir en la importancia del mercado y en limitar la intervención estatal, pero el monetarismo llega a enfatizar en el control, valga la redundancia, de la oferta monetaria. Por otro lado, tenemos que el marxismo es crítico o es una crítica al capitalismo y propone un cambio, por así decirlo, más radical en la estructura económica y social. El keynesianismo aboga por la intervención estatal, o sea, aboga por la intervención estatal mucho más activa para que puedan corregir las fallas del mercado y así también garantizar un pleno empleo. El monetarismo ve al Estado como un agente potencial y distorsionador y aboga por un control indirecto a través de la política monetaria. En este caso, aquí también les presento un cuadro donde están las distintas escuelas con los aspectos a evaluar. En este caso, la clásica, por ejemplo, en el rol del Estado, tiene que ser mínimo, prácticamente no intervención. En la marxista, el control estatal de medios de producción, es decir, que aboga para que el Estado ayude a la población para que estos no sean privatizados y sean de bien social. El keynesianismo, el rol del Estado pues es una intervención activa, ¿verdad? Y constante. Y el monetarismo pues es que sea algo igual que la clásica, que sea mínimo, pero solo con reglas monetarias. En la clásica el mercado es autorregulado, es decir, por sí solo. La marxista genera desigualdad en la keynesiana pues menciona que el mercado es imperfecto y en la monetaria pues es eficiente con estabilidad monetaria. Para la clásica, en las cuestiones de crisis, estas son temporales y se llegan a autorregular. En la marxista, pues las crisis de mercado son inherentes del capitalismo, es decir, son culpa del capitalismo.
Y en la keynesiana, por falta de demanda, es que se dan las crisis. Y la monetarista, perdón, es por la mala gestión monetaria, es decir, por el excesivo o poco masa de circulación. Y para último, el enfoque clásico es de crecimiento y de libre mercado. En la marxista es una crítica al capitalismo. Y en la keynesiana es de empleo y demanda. Y por último, la monetaria, pues es más que todo para el control de la inflación. Para conclusiones, pues las corrientes clásicas, marxistas y keynesianas y monetarias, es decir, de las cuatro, llegan o nos han ofrecido respuestas distintas a los grandes problemas económicos que ha presentado a lo largo de la historia en la humanidad. Cada una ha dominado distintas etapas históricas y pues que a día de hoy sigue influyendo en su debate de cuál es mejor o más conveniente. Esto pues es clave para comprender las propuestas y sus límites para analizar los retos que presentaron en la economía, así los que presenta hoy día y para los que llegan a presentar a futuro. Bien, ahora el licenciado me compartía un laboratorio para que ustedes lo pudieran trabajar. Primeramente les compartiré el link de asistencia para que lo puedan llenar y después les presentaré el laboratorio a trabajar. Ese lo tienen hasta las 8:30 para lograr subirlo. Les comparto el link de asistencia. En unos momentos les comparto el código del Classroom por si alguno no se encuentra en el grupo. Sí, Lick, por favor. Gracias.
Licenciado, buenas noches. Sí. Buenas noches. Disculpe, ¿el laboratorio se va a entregar a mano o a computadora? Pues como más les convenga a ustedes, pueden hacerlo como, así que como les gusta a ustedes, ya sea compu o a mano. Solo eso sí, recuérdense que tienen hasta las 8:30 para poder entregar. Ok, licenciado, muchas gracias. De acuerdo.